Muy buenos días, saludamos a todos los hermanos que se conectan a través de nuestro canal de YouTube y a todos los que están presentes hoy aquí, domingo. Venimos hoy con una enseñanza que veníamos desde hace 8 días, que se llama Nuestra Gracia, ¿cierto? Hace 8 días vimos, hoy no lo vamos a ver, simplemente lo vamos a pasar porque si no nos demoramos mucho, pero hace 8 días nosotros vimos que cada uno Dios le ha dado un don, una gracia, conforme a la multiforme gracia de Dios. Y vimos que la gracia de Dios es múltiple, tiene muchas formas y que nosotros a veces como somos cuadriculados tendemos a criticar a otros que tienen otras gracias diferentes porque pensamos que Dios debe fluir como a nosotros nos parece y resulta que Dios tiene múltiples formas de fluir porque Él es multiforme y tiene multiformes gracias y entonces entendimos que vimos esa caja de figurita que no hay otro fundamento para ser salvos solo a través de Jesús. Y esa es nuestra base doctrinal. No hay otro nombre que podamos ser salvos, solamente a través de Jesús. Ese es el fundamento. Y el fundamento no se puede quitar. El fundamento es el mismo. Si hablan de otro fundamento, pues no somos hermanos porque no compartimos la misma fe. La palabra de Dios dice que solamente a través de Jesús somos salvos y Jesús es el fundamento, pero Jesús es la puerta para llegar al Padre, pero Jesús se presenta de diferentes maneras. Vimos que así como ese cubito tiene diferentes figuras, pero usted al introducirlas dentro de cada una, pues esa figura llega al centro de la caja. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Para poder entrar al Padre solamente accedemos a través de Jesús, pero Jesús se puede presentar a nosotros de diferentes maneras. Muchos conocen a Jesús cuando están bien, muchos conocen a Jesús en la enfermedad, otros en la escasez, otros en una decepción amorosa, otros en muchas situaciones, otros lo conocen cuando está bien. Entonces el Señor Jesús viene y se nos presenta a nosotros de maneras distintas, pero eso no quiere decir que no seamos salvos. Y vimos que personas en la Biblia tuvieron diferentes formas de conocer a Jesús. Uno lo conocieron gritando, que fue Bartimeo, y Jesús lo oyó y lo sanó. La mujer del flujo de sangre, ella llegó a Jesús arrastrándose, enferma, y el Señor la sanó. Vimos que María llegó a Jesús y ella compró el perfume más caro, dio la mejor ofrenda de 1 año de salario, y después secó los pies de Jesús con sus cabellos. Entonces ella lo conoció de una manera diferente. Vimos también en Mateo 11:19 que el Señor Jesús le hablaba a la generación y les decía que Él les tocaba música alegre y no bailaba, ¿cierto? Les tocaba música triste y no lloraba, pero que así como había gente que se quejaba por la música triste, por la gente alegre, también el Señor envió a Juan y la gente hablaba mal de Juan y decía que Juan parecía un endemoniado porque vivía lejos y se apartaba, pero que también vino Jesús y Jesús sí comía y compartía con la gente y decía que Jesús era un glotón. Entonces vimos que Dios envía el Evangelio de diferentes maneras. La gracia de Juan era diferente a la gracia de Jesús. Si nosotros vemos, Juan andaba en el desierto y él gritaba y bautizaba a la gente en el desierto. Y Juan tenía en el Jordán, y Juan tenía una dieta diferente a todo el mundo. Solamente se alimentaba de miel y de langostas. Y él solamente se vestía con cueros. O sea, era una persona particular. Pero él predicaba a su manera. Y Jesús vino y él sí iba a comer con las personas. Él compartía con los pecadores y todo el mundo decía que Jesús era un glotón. Entonces el Señor tiene múltiples formas de llegar a nosotros para que nosotros no tengamos excusa. Vimos también que cada rebaño se guarda o se congrega de acuerdo o se distingue de otro de acuerdo a sus manchas, ¿cierto? Que diferentes manchas, que la palabra de Dios hablaba de las ovejas que son rayadas, amigarradas, moldeadas. Todas son ovejas, pero tienen diferentes manchas. Y lo mismo pasa cuando nosotros nacemos de nuevo. Dios coloca en nosotros unas manchas y nos ubica en un rebaño de acuerdo a las manchas que Dios ha puesto en nosotros, ¿cierto? Y cada congregación o cada iglesia tiene una marca o tiene una mancha que la caracteriza y la hace diferente a las demás. No quiere decir que sea mejor, simplemente es diferente. Hay otras iglesias que tienen otras manchas, otras visiones, otro llamado que Dios le ha hecho a esa pastora, a esa pastora. Entonces nosotros vemos que cada iglesia tiene una marca, una mancha diferente. Y empezamos conociendo cuáles son las marcas de nuestra iglesia Familia Misionera. ¿Estamos organizados? ¿Vamos bien? Empezamos a ver cuáles son las marcas de nuestra iglesia y empezamos a ver la visión. La tenemos ahí en el plantón, pero a veces uno pasa, ¿y cuántos han leído la visión? No, ¿cuánto se sabe la visión? ¿O cuántos se saben la visión? ¿Quién se sabe la visión?
Ahí está. Está fácil, mire, ahí está. Transformar 3 líneas. parejas y familias con el poder del Evangelio de Jesucristo, Colombia y el nación. Entonces nuestra visión es transformar las vidas de parejas y familias con el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en Colombia y las naciones. Esa es la visión. Visión es hacia dónde uno va. Entonces, casualmente tiene el nombre de la iglesia tiene 3 palabras: familia, misión, grande. Digamos, en la forma como vamos a trabajar, tenemos 3 elementos: visión, misión y estrategia. Entonces, digamos que la visión es familia, ¿cierto? La misión, ¿cuál es? La estrategia. ¿Cómo lo vamos a hacer? La misión. La misión es... ¿Cómo? La familia es visión. La visión es familia. La misión es la misión. O sea, lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la misión? Allá, ¿quién está allá? Hermano Sujei, ¿alcanza a leer la misión allá? Sí, yo sé que está ahí, pero ya le estoy diciendo la está allá. ¿Cómo dice? Ya está acomodando las gafas. ¿Cómo dice? Donde dice misión. Al frente suyo dice una letrero que dice misión. ¿Sí lo ve? ¿Cómo dice? Esa es la misión. Formar líderes. ¿Qué? Esa parte, entrenados. ¿Cuántos se van a estudiar en el Centro de Entrenamiento Bíblico del año que viene? Esa es la misión. Entonces todos deberíamos estudiar. Solo uno dijo amén, pero... o sea, estudiar no solamente... No, que estudien los pastores. No, todos deberíamos estudiar, la palabra de Dios es para todos. Entonces, la misión es formar líderes entrenados en la palabra de Dios. ¿Qué? Que caminen en amor con su familia, porque solamente el amor edifica. Ahora la estrategia. La estrategia es grande, ¿sí o no? ¿Cuál es la estrategia? Ah, sí está aquí, allá también está. La estrategia está allá. La estrategia. ¿Cuál es la estrategia? 3 elementos. Entonces, grupos familiares. Espere un momentico. ¿Cuántos tienen grupos familiares en su casa? ¿Sí ve cómo damos de estrategia, no? Esa es la estrategia. Número 1, grupos. Porque la visión es familia. Entonces, hay que ir a la familia y llevar la palabra, porque habrá algunos que no van a venir. Y habrá que llevar la palabra y en un tiempo de ser expuesto a la palabra terminarán viniendo. Pero si usted no abre su casa, apenas me miran, pero si usted no abre su casa, entonces ¿cómo andamos de estrategia? Hay que cumplir la estrategia, ¿cierto? ¿Grupos? ¿Qué más? Mire, hace parte de la misión y de la estrategia, el entrenamiento en la palabra. Entonces, vamos a mandar a alguien que enseñe el grupo familiar. ¿A quién enviaríamos? Alguien que por lo menos haya hecho cerco. Que si mandamos a alguien, sí, él nació de nuevo, tiene fuego, pero no conoce la escritura. Entonces, tenemos que ser alguien que esté entrenado en la palabra de Dios, ¿cierto? Y evangelismo. Grupos familiares también es una forma de hacer evangelismo. La gente piensa que hacer evangelismo es solamente cuando uno va a la calle y comparte el evangelio en la calle. No, grupos familiares también es una forma de hacer evangelismo. ¿Listo? Entonces son esos 3 elementos. ¿Listo? Entonces, volvamos otra vez a familia. A familia. Entonces, nuestra visión es... Familia. ¿Cuál es nuestra visión? Familia. Usted es parte de una familia. Hay varias oraciones que el apóstol Pablo por el Espíritu Santo hizo. Y una de ellas está en Efesios 3, del versículo 14 en adelante. Y dice Pablo: por esta causa
yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea que la visión de Dios es familia. Y Dios es el Padre de toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Ven? Familia. ¿Ama usted la familia? Ahora, yo estaba viendo el video de hace 8 días de mi esposa y ella decía, hay diferentes familias. Familias grandes, familias más pequeñas. Hay familias cuyo papá está ausente o cuya mamá está ausente. Pero sin embargo son también familias. Hay familias que es la mamá como cabeza de la familia, otras el papá, pero son familias. Entonces Pablo dice, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? El propósito. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por su Santo Espíritu. O sea que la única forma de cumplir esta visión de familias es por el Espíritu. Usted en la carne pelea con toda su familia. Yo también. ¿Sí? Entonces necesitamos estar en el Espíritu. El ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior, nuestro Espíritu, por su Santo Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, más la mente, lo que pensamos. A fin de que arraigados, raíces profundas, y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, el amor de Dios, ¿cierto? O sea, esas medidas y que son insondables, la anchura, la altura, la longitud, la profundidad. Y de conocer el amor de Cristo que excede, sobrepasa todo conocimiento, a fin de que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quién está de acuerdo conmigo esta mañana o con nosotros esta mañana que la familia es una bendición? Amén. No hay familia perfecta, pero todas las familias son una bendición. Ahora, la familia es algo que usted no escoge. Usted sí escoge con quién formar familia. O eso por lo menos aspiramos que sea así, ¿no? Usted cuando decide ya conseguir una pareja, pues usted escoge con quién formar la familia. Y esa familia se va a parecer a esa pareja que usted escogió. Pero uno como hijo no escoge padres. ¿O sí? No. Usted nace en la familia que le tocó. En el país que le tocó. En la ciudad que le tocó. Usted nace ahí donde le tocó. ¿Sí? Sin embargo, esa familia es linda, hermosa, es una bendición. ¿Ama la familia? ¿Y esa iglesia es una familia? ¿Con errores? Sí, pero linda. Ame la familia. A ver, usted es un miembro de la familia. Puede ser el papá, puede ser el hijo, la mamá, el hijo, la hija. Puede ser el abuelo de la familia. Sin embargo, es lindo. ¿Amén? Es un miembro importante de la familia. Entonces, familia, aquí, entonces la familia está en el corazón de Dios, porque Dios es ¿quién? El padre de toda familia. Entonces eso también nos enseña, porque es muy fácil en nuestra cultura latinoamericana, ay, yo amo a mi mamá. O sea, desde que estamos aprendiendo a leer nos enseñan, mi mamá me ama, mi mamá me mima, amo a mi mamá, mimo a mi mamá, pero poco nos enseñaron de amar al papá en nuestra cultura. Es una cultura mariana. Es una cultura de la reina madre. Eso tiene un trasfondo espiritual que es del diablo. No estoy diciendo que María sea del diablo. María es la madre de Jesús, es una mujer de fe, es una mujer llena de gracia, pero cuando se quiere poner en el lugar de Dios, eso no viene de Dios. ¿Estamos aquí todavía? Entonces se enseña a amar a quién? A la mamá. ¿Eso está bien? Sí, pero se enseña de alguna manera a odiar al papá. Eso es espiritual, es cultural.
Eso viene de mucho tiempo, de muchas culturas. Entonces la familia está compuesta, debería estar compuesta por papá y mamá, porque para que haya familia debe haber papá y mamá. Por eso no estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario. ¿Cómo es? El matrimonio igualitario, el matrimonio estúpido, matrimonio idiota entre dos manes o entre dos mujeres. No puede porque no habría familia. O sea, un man no le puede sacar cría a otro man. Sí, hablemoslo así, claro. O una mujer pues no le puede sacar cría a otra mujer, no se puede. Entonces no habría familia, no habría familia. Habría un par de personas que decidieron vivir juntas, pero no habría matrimonio, porque el propósito del matrimonio es que haya hijos. La esencia del matrimonio es que haya hijos. El matrimonio, la unión entre Cristo y la iglesia es para que haya una descendencia para Dios, que haya hijos. El matrimonio entre el hombre y la mujer es para que haya hijos. Y eso, cuando hay hijos, ¿cómo se llama? Se llama familia. Cuando no hay hijos, ¿cómo se llama? Se llama pareja. ¿Una pareja es una familia? No, es una pareja. Porque para que haya familia tiene que haber hijos. ¿Una pareja es una familia? No, es una pareja. Se supone que es necesaria la pareja, pues el principio de una familia, ¿no? Para que haya familia. Entonces eso es familia, amamos la familia. Mire, queremos contar un poquitico de la visión que Dios nos dio, de nuestra gracia. ¿De qué estamos hablando? De nuestra gracia. Esa es nuestra gracia. Hay que fluir en nuestra gracia. En palabras de nuestro pastor John sería, fluye en tu salsa. Sí, muévete en tu salsa, en lo que es lo tuyo. Por ejemplo, si una persona es un contador y el contador se va a litigar a un juzgado, ¿cómo se sentirá el contador litigando en el juzgado defendiendo el caso? Sentirá como, no, pero a mí me gusta hacer cuentas. Esa no es su gracia. ¿Sí me explico? Entonces, mi esposa leyó sobre cada uno conforme el don que recibió del Señor. Ministren a los demás como buenos administradores la multiforme gracia de Dios. O sea, Dios tiene muchas formas de su gracia. O sea, a nosotros nos dio algo de su gracia. Y la gracia que nos dio es para familias. Pero cuando el Señor me llamó, yo estaba soltero. ¿Era parte de una familia? Sí, claro, mis papás y mi familia, ¿no? ¿O no? Pero todavía no tenía la familia, la mía. Tenía mi familia, se llama familia paterna. Mi familia paterna, ¿sí? Tenía familia, parte de una familia paterna. Pero yo era una familia, no, aspiraba a formar una familia. ¿Cuál familia? La mía. ¿Sí? Y entonces, Dios, andando por un centro comercial, me mostraba las parejas. Y las parejas de novios, los que están fornicando, eso andaban amacizados. Eso el man era un pulpo, la cogía por todos lados. ¡Ay, mamita, cuidado, te caes! ¡Ay, mire, sube aquí! ¡Ay, cuidado que hay un escalón, mi amor! Y se comían el helado los dos y terminaban masticando el palo entre ambos del helado. ¡Ya, tan lindos! Los tortolitos. Pero cuando ya estaban casados, es decir, que ya han formado una familia, entonces él iba adelante y la boba atrás. Y el motivo de la pelea, los chinos. ¡Mire que el chino se cayó! ¡Mire que! Entonces el Espíritu Santo me mostraba eso. Y el Espíritu Santo me decía, ¿por qué cuando están pecando están felices? ¿Por qué cuando están pecando están dichosos? ¿Y por qué cuando ya están unidos en matrimonio y tienen hijos, siendo los hijos una bendición, están peleando y los hijos son el motivo de la pelea? Y el Espíritu Santo me decía, porque la familia está en el corazón de Dios, por lo tanto el diablo ha enfilado todas las baterías del infierno contra la familia. Pero yo levantaré parejas que formen familias, que sean fuertes y que vayan a rescatar a otras familias, y una de esas eres tú. Yo hice como María, Señor, ¿cómo será eso? Si yo aún no conozco mujer. ¿Cierto? Entonces un día, andando con mi esposa de novios, le compartí esa visión. Ella me dijo, el Señor me dijo exactamente lo mismo. O sea, tenemos la misma visión. ¿Listo? La misma visión.
Y habría mucho que decir de familia, pero queremos avanzar a ir a lo que es la misión, ¿cierto? La visión es familia, la misión es la misión. Ya vimos que la visión es, ¿cuál? ¿Se lo aprendieron? ¿Cuál es la visión? Transformar parejas y familias con el poder del glorioso Evangelio de Jesucristo en donde vayamos, Colombia, las naciones, no sé, comenzando por Colombia, ¿no? Tal vez tus naciones están en Patio Bonito, o no sé ahí donde usted está, ¿cierto? Ahora, la misión, dice que la misión es grande, ¿no? ¿Será grande la misión? Es la misión. ¿Qué es la misión? Formar líderes entrenados en la palabra. Usted puede ser un líder, pero no será un buen líder si no está entrenado en la palabra. Porque el liderazgo que recibe es un liderazgo espiritual y debe conocer la palabra de Dios para poder ser un líder eficaz. Entonces, ¿líderes qué? Entrenados en la palabra de Dios. Levante la mano los que se matricularon para el año entrante a estudiar. Levante la mano, así, debe ver la mano arriba. O que están estudiando. Bueno, que están estudiando. Listo, muy bien. O que estudiaron. Los que estudiaron. Todos deberían estudiar para ser buenos líderes, ¿cierto? Todos deberían estudiar. Entonces, usted está en esta iglesia. Dije, no somos adivinos, pero adivine cuál sería lo ideal. ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? Que estudie. Ay, no, pero es que dicen que tal cosa y otros dicen, no, ¿qué dice la Biblia? Estudie la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cierto? Entonces, líderes entrenados en la palabra de Dios que caminen o que vivan en amor con sus familias. ¿Sí? Entonces debería estudiar y prepararse en la palabra de Dios para que pueda vivir en amor con su familia. ¿Seguimos? Bueno, creemos que el pastorado es un llamado dado por Dios y es individual. Una marca de nuestra iglesia es que nosotros creemos que el pastorado o los dones que Dios ha dado es un llamado individual. Hay muchas iglesias en donde el pastor tiene el don y como la esposa del pastor es la esposa del pastor, entonces la pastora la llaman pastora sin que ella sea pastora y sin que tenga el don. Porque nosotros conocemos muchas esposas de pastores que no son pastores. Y no por eso es pastora, es la esposa del pastor. Conocemos muchas pastoras que tienen su esposo, pero su esposo no es pastor. Es la esposa, es el esposo de la pastora, pero no es pastor. Entonces nosotros entendemos que el llamado por Dios no lo hace el tipo de relación que nosotros tengamos. Entonces, si yo me casé con el pastor, entonces yo soy la pastora. No, nosotros creemos que el pastorado o cualquier don que Dios ha dado es individual. Hablando de los 5 dones del ministerio, porque todos tenemos un don de parte de Dios, eso lo vimos cuando hablamos ¿de qué fue que hablamos? En la enseñanza de los dones. Los dones, ¿cierto? Los dones del ministerio. Esos dones se llama Iglesia, Dones y Propósitos, está en el canal de YouTube. Eso lo vimos. Entonces, pero hablando aquí, lo que dice mi esposa, hablando de los 5 dones de Efesios 4:11. Entonces, el pastorado es un don de Cristo y eso es llamado de tiempo completo, así como el apóstol, profeta, evangelista o maestro. ¿Listo? Entonces, mi esposa está diciendo que el simple hecho de que una mujer se case con un pastor no la va a hacer pastora. O que un hombre se case con una pastora no lo va a hacer pastor. Es lo mismo que si, bueno, cuando Diego se case, entonces la esposa de Diego será ingeniera. ¿Cuándo recibió el título? La noche de bodas. ¿Sí? ¿Así funciona? Ah, bueno, entonces ¿por qué el pastor si se casa con una mujer, entonces al otro día la señora es pastora? O sea que la noche de bodas recibió el llamado. Pues a veces somos así, ¿no? Los cristianos a veces somos raros. Entonces, ella es pastora si tiene el don.
sino es la esposa del pastor. En el caso de mi esposa sí es pastora, porque tiene ese don, esa gracia. Ustedes han visto que no toda esposa de pastor predica y la pone a predicar y queda como un loro hablando en inglés. Ponen, a ver, hable en inglés y el loro dice, no, quedó grave. Entonces, los dones del ministerio, Efesios 4, se llaman los dones del Hijo, son dados por el Hijo. Dice que subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y respecto a lo que mi esposo decía, y mirando que nosotros creemos que el pastorado es un llamado dado por Dios y es individual, él les compartía ahorita un poquito de cómo él recibió el llamado de Dios, de cómo Dios le habló, de cómo Dios dijo que le iba a ministrar familias. En mi caso, cuando yo llegué a los pies de Cristo, bueno, algunos saben la historia, si no la saben, la van a saber. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, llegué por una decepción amorosa. Pero cuando yo llegué a los pies de Cristo, desde el momento en que yo nací de nuevo, yo veía a mi pastora y yo me veía predicando como si yo fuera la pastora. Y siempre que oraban por mí, siempre que el Espíritu Santo me hablaba, siempre que oraban por mí, Dios me hablaba y Dios me decía que yo iba a predicar. Y un día yo le decía, pues cuando uno no conoce al Señor, uno tiene sueños diferentes a los sueños de Dios. Uno quiere hacer otras cosas, ¿cierto? Uno quiere estudiar otras cosas, uno quiere hacer otras. Pero un día orando, el Espíritu Santo me habló y a mí me dijo, yo en los tiempos de alabanza, de adoración, por eso cuando usted esté alabando y adorando a Dios, conéctese con el Señor, porque esos son los momentos en que usted tiene las visiones, los llamados, donde Dios habla con usted. Y un día mientras yo estaba en mi iglesia, yo estaba adorando al Señor con amor, con pasión, como siempre lo he hecho, y yo tuve una visión donde yo me veía predicando a multitudes, y yo me veía predicando a multitudes, y yo escuché la voz del Espíritu Santo, donde Él me dijo, tú ministrarás familias. Y yo decía, ¿familia? Y como que eso siempre me sonaba, y yo decía, Señor, pero yo tengo familia, en mi casa nadie se casa, porque pues venía de un hogar que no era conformado por papá y mamá, ¿sí? Venía pues de un hogar dividido, en mi familia nadie se casaba, en mi casa, en mi familia, por parte de mamá, de papá, todos mis tíos, todo el mundo vivía en unión libre, otros estaban separados, o sea, no había una familia modelo en mi familia, ni tenía una familia modelo. Yo decía, Señor, pero pues es que yo de familia estoy, no has visto a mi familia, Señor, o sea, estoy creada de familia, no tengo un modelo de familia. Y el Espíritu Santo empezó a hablarme y a enseñarme, y lo que mi esposo hablaba, y él decía que el Espíritu Santo le había mostrado cómo estaban las parejas y todo eso. Y el Espíritu Santo empezó a hablarme y a enseñarme que Dios amaba a las familias, que Dios iba a levantar familias para que levantaran familias. Y él me hablaba que yo iba a enseñar a jóvenes cómo escoger sus esposos, que iba a hablar a mujeres cómo crear sus hijos, que iba a hablar a mujeres cómo ser esposas. Y yo me veía, yo tenía sueños predicando de muchas cosas, predicando, y yo siempre me veía predicando. Desde que yo nací de nuevo, yo supe que yo iba a predicar la palabra de Dios. O sea, yo supe que yo era llamada por Dios desde el mismo momento en que yo nací de nuevo. Ya no me veía haciendo otra cosa. Ya me regañaban porque no hacía lo que había hecho que iba a hacer, sino que yo decía, no, yo quiero servir al Señor. Y desde que nací de nuevo, yo me entregué a servir a Dios, a servir a la iglesia, y si tenía que aplazar lo que fuera, yo lo aplazaba, y si tenía que pedir permiso, yo lo pedía, pero para mí la prioridad se volvió la iglesia, porque eso hacía parte del llamado que Dios me dio. Y yo sabía que yo iba a ministrar familias, y desde el momento que yo supe que iba a ministrar familias, fue cuando yo decidí hacer como un voto con Dios. Yo le dije, Dios mío, yo sé que tú me llamaste a administrar familias, pero pues yo necesito una familia para poder administrar familias. Y Padre, yo hago un compromiso que yo voy a guardar para la persona que tú tienes para mí. Por eso me aterrorizaba casarme con una persona equivocada, porque sabía que era muy importante con la persona con la cual me casara, porque era el plan y el propósito que Dios tenía para mí, ministrar familias. Y si yo tenía una mala familia, pues eso ya me deshabilitaba para poder cumplir el llamado y el propósito que Dios me había mandado a hacer. Por eso yo siempre oraba y pedía a Dios que Dios me guiara. Llegué a una iglesia donde había muchísimos jóvenes, y cuando uno llega nuevo, uno es como, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo les explico? Usted es como la novedad de la iglesia, ¿sí? Entonces todo el mundo empezaba, ay, Gladys, ¿por qué no salimos? Gladys, ¿por qué? Y yo decía, Dios mío, pero es que yo decía, no. El lobo, el lobo. Entonces yo siempre decía, yo evitaba salir con todo el mundo, de hecho nunca salí con nadie, porque yo decía, yo entendía el llamado que había en mi vida. Yo dije, Señor, el hombre que tú tienes para mí tiene que ser
un ministro, porque si yo voy a ministrar, tiene que ser un ministro, de acuerdo a la visión que tú me has dado. Entonces yo empecé a orar y a guardarme por el Señor, y de hecho cuando nosotros nos hicimos amigos, que yo empecé a sentir algo por él, a mí me aterrorizó muchísimo, porque yo decía, si no tiene la visión, si no quiere hacer lo que yo quiero hacer. Entonces realmente analizaba mucho. Y empecé a orar y a orar y pedir al Espíritu Santo que Dios me mostrara si era la persona que Él tenía para mí o no era la persona que Él tenía para mí. Y yo empecé a orar y a pedirle a Dios que Dios me mostrara, porque yo no quería dañar el propósito de Dios en mi vida. Yo lo hubiera podido dañar escogiendo a mi manera. Y ahí hubiera quedado el llamado, la visión, todo lo que Dios me ha dado. Pero yo siempre en mi corazón anhelé servir a Dios con todo mi corazón y compasión. Cuando empecé a orar, de hecho nosotros éramos simplemente no, ni amigos, simplemente nos veíamos en la iglesia, yo lo veía, y nos saludábamos, y eso era todo, porque él salía, yo salía, y eso era todo. Pero yo empecé a orar, y el Espíritu Santo a mí me mostró que él entraba a mi casa con un anillo a pedir mi mano porque nos íbamos a casar. Y que usted me va a dar ensalada de remolacha, que a mí me gustaba. Y entonces cuando yo tuve esa visión, ¿sí? Yo supe que él iba a ser mi esposo, pero ni nos hablamos, porque no teníamos comunicación. Después las cosas se fueron dando y empezamos a ser amigos. Y cuando él, que trabajaba en el centro comercial, un día me invitó, bueno, no sé cómo fue que fuimos al centro comercial. Usted que andaba enamorada de mí, se fue. Fuimos al centro comercial y hablando en el centro comercial, cuando él a mí me dijo lo que el Espíritu Santo le había hablado. Que ahí fue cuando le conté la historia que le conté del centro comercial. Me contó la visión, que el Espíritu Santo le había mostrado a las parejas y él me dijo, miren las parejas. Entonces nosotros dos, como él era el supervisor, nosotros nos pusimos a mirar, supuestamente los vigilantes, pero realmente estábamos mirando a las parejas y usted veía realmente los novios como felices, todo, y las parejas que estaban casadas peleando, agarrados por las compras, por los hijos, por muchas cosas. Y él decía, a mí el Espíritu Santo me dijo esto, y me dijo que íbamos, y yo iba a ministrar familias. Y cuando él a mí me dijo eso, dentro de mí algo saltó, porque era la misma visión que Dios me había dado siendo soltera, sin conocerlo a él, y la visión que Dios le dio a él siendo soltero, sin conocerme a mí, sin conocer la visión que Dios me había dado. Era como si las dos visiones se unieran, ¿sí? Y cuando él me dijo eso, pues la verdad fue inevitable para mí llorar. Yo inmediatamente empecé a llorar y él me dijo, ahora como qué le pasó. Entonces yo le dije, la misma visión que Dios te mostró es la misma visión que Dios me ha dado. Entonces yo le conté a él cuál era la visión que Dios me había hablado, como Dios me había dicho, que administrar parejas, familias, madres, hijos. Y cuando nosotros empezamos a ser amigos, yo veía, y cada vez que hablamos, veía cómo la visión se encajaba, y Dios nos enviaba a lo mismo. Por eso cuando nosotros nos casamos, nosotros desde que nos conocimos y oramos, y yo supe que le iba a ser mi esposo, yo no tuve ningún temor, ninguna duda, ninguna incertidumbre. ¿Será que Dios sí me llamó? ¿Será que Dios no nos llamó? Porque a veces hay personas que tienen de hecho, perdón, de hecho le dijimos al ministro que nos casó que ese día orara por nosotros que vamos a servir al Señor y a él le dio miedo y no lo hizo. Los que son antiguos, que nos conocen, saben. No nos deja mentir. Y pusimos un aviso que decía, yo en mi casa serviremos al Señor. Eso es Josué 24:15. Entonces, cuando hablamos de visión, el llamado, el pastorado, lo que estamos hablando, me gustó como nos lo dijeron en Rema, cuando está hablando del llamado al ministerio, de los 5 dones, o específicamente hablando aquí de pastorado. Es un llamado increíble, hecho a una persona incapaz para hacer algo imposible. Cuando usted dice que usted va a ser pastor, eso es una vaina increíble. ¿Se volvió loco? O sea, ¿quién se cree usted? Es un llamado increíble, ¿cierto? Hecho a una persona incapaz. Uno necesita, este es un trabajo que no es como colocar una tienda de abarrotes o cualquier otro negocio, porque hay gente que dice, ¿montaron iglesia? Va a montar iglesia, o sea, como que monta una panadería, una carnicería o una empresa. Usted no monta iglesia, usted es llamado por Dios. ¿Usted recibe un llamado? ¿Un llamado qué? Increíble. Yo creo que cuando ella contó, decía, no, esta china se volvió loca. A mí me decían lo mismo. Entonces, 20 antes se le corrió la teja. Está grave. ¿Con qué? Dígame, ¿de cuál está fumando?
O sea, es verde o ¿cómo es la vaina? Ahora está usándola para uso recreativo. ¿Es llamado? Increíble. Increíble. Hecho a un ser incapaz. Pues usted, otra persona, o sea, pero usted, para hacer algo imposible. Entonces es un llamado donde uno va a depender absolutamente del que lo llamó. Y el día que usted no está dependiendo del que lo llamó y que está caminando por la cárcel, en la carne, perdón, usted se sube acá, usted siente que las prácticas le hacen así, usted dice, yo. Por eso también creemos que bueno, hay otras gracias en otras iglesias locales y cosas les funcionan y no vamos a criticar eso, simplemente vamos a decir que nuestra gracia es diferente. Por ejemplo, vemos lugares donde los pastores manipulan a los creyentes para que hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Aquí en la iglesia, Familia Misión Grande, todos los hermanos son absolutamente libres. Nosotros no podemos obligar a nadie que camine con nosotros. No creemos en la manipulación, porque en el Antiguo Testamento la Biblia dice que Dios dijo, no toquéis pues a mis ungidos. Entonces se habla del pastor como el ungido de Jehová y el ungido que camina más arriba del piso y que el ungido literalmente puede caminar por encima de la congregación. En otros lugares que se ve, no sé si les funciona, aquí no. Aquí los pastores somos gente igualita que cualquiera de ustedes, con dificultades tal vez diferentes, pero similares a las de ustedes, y que creemos firmemente que Dios es el que llama, Dios es el que unge, que todo buen don, toda buena dádiva viene de Él, y que somos absolutamente libres, y que lo mejor que podemos hacer es caminar esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces el pastor no es una posición. O sea, ustedes hoy aquí, ¿cuántos centímetros tiene esto? Los que le hicieron, Jaime, mi suegro. ¿20? ¿50 centímetros? Eso adelante para que lo vean, un poquito más, ¿eh? Pero no es nada que tenga que ver con ocupar una mayor posición. Simplemente es una función. O sea, alguien que está cumpliendo la función de pastorear. ¿Se acuerda que hemos visto que es pastorear, que es dar pastos? Pero también apacentar, y lo hemos estudiado también, ¿qué es? Entonces, básicamente lo que creemos es que una iglesia pues debe tener pastores como una familia debe tener papá y mamá. ¿Sí? Pero tampoco creemos en eso de mi pastor. Porque en otros lugares donde tiene esa gracia, pues, él es mi papá y mi padre espiritual, mi padre. Pues, mire, yo soy pastor para el que sea pastor y para el que no soy simple dubier y ya. Y eso lo entiendo perfectamente. Y no tengo ningún problema que digan dubier o que digan Gladys. Pues entiendo que para esa persona no somos pastores. Simplemente somos dubier y Gladys y no hay ningún problema. Ahora, ya usted debe ver cómo nos ve, porque frecuentemente la respuesta de Dios a nuestras oraciones son personas. Y la Biblia dice que Él nos dará pastores conforme a su corazón, que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. El problema es que nosotros buscamos iglesias conforme a mis sentimientos, que nos apacienten conforme a lo que yo siento. Porque el Señor nos dijo que nos daría iglesias conforme a cómo nos sintamos. Dijo que nos daría pastores conforme a su corazón. Entonces, sí creemos que Dios tiene para nosotros pastores y por eso creemos en fluir bajo la autoridad y por eso tenemos pastores. Aquí estuvo Pastor John el mes de julio y él compartía el video, está en YouTube, se llama 5 Pasos a la Victoria y él da testimonio de que llevamos 17 años congregados con ellos. 17 años. Hoy por hoy es muy común, y en una iglesia, en una ciudad tan grande como Bogotá, con tantas iglesias, es muy común que la gente ande de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá, mi amor, ¿sí ve? Y vaya de un lado a otro buscando iglesias conforme a mis sentimientos, donde yo me sienta bien, pero no buscando pastores conforme al corazón de Dios. Por eso cuando salimos de la iglesia donde estábamos, duramos, ¿cuántos años orando? Como 3 años tal vez, por pastores. Y tenemos pastores amigos, pero esperábamos que fueran los que Dios había dado. Entonces sí creemos que el pastorado es un don de Dios, que no se hace pastor casándose con un pastor o una pastora, y que
es un don de Dios que va a depender absolutamente de Dios para que sea una bendición para los que lo reciban como tal. ¿Para quién? Para los que lo reciben como tal. Hay un problema en la familiaridad. Cuando uno es familiar, generalmente, por ejemplo, los papás ven a la esposa, aunque ella ya tiene más de 20, o la ven como la China Gladys. Entonces a veces es difícil cuando hay esa familiaridad y se ve así, porque no se recibe. Entonces, debe ser difícil para uno como papá ver a su hija como pastora. Debe ser una revelación divina para que la vea así. O debe ser muy difícil para uno como papá ver a su hijo como pastor. Debe haber una revelación divina donde lo vea como tal. ¿Sí? Va a depender de su relación con Dios. ¿Sí es eso claro? ¿Sí? Obviamente creemos en la autoridad, en la sumisión, en el respeto, en la honra, pero sin ir a los extremos, sino en la libertad de Dios. ¿Listo? Entonces, entendiendo que ser pastor no es una posición, sino una función, y que el llamado es único, ¿sí? Es único. En Efesios 4:11 dice, Él fue quien le dio a unos la capacidad de ser apóstoles, o sea, no todos son apóstoles, ¿sí? A otros de ser profetas, a otros de ser evangelistas, a otros de ser pastores y maestros. Entonces, muchas veces en la iglesia se ve ese modelo que hablábamos ahorita, que como es el pastor, entonces la esposa del pastor es la pastora, y a veces hay lugares donde se cargan a las personas con responsabilidades y cosas que no están capacitados ni están preparados para hacer. He conocido muchas mujeres que no son pastoras, simplemente son la esposa del pastor. Y como es la esposa del pastor, tiene que predicar. Y cuando ella predica, ella le asusta, le angustia, no le fluye. No deberían ponerla a predicar porque esa no es su gracia. Simplemente es una buena cristiana, una buena servidora. Ella está para hacer lo que Dios la llamó, porque cada uno tiene una gracia diferente. Y no por eso hay que obligar lo mismo. Hay iglesias donde, como es el hijo del pastor tiene que predicar y tiene que hacer. No porque es que el llamado tampoco se recibe por herencia. Entonces, porque es mi hijo, entonces va a ser el pastor. Porque si es el hijo, pues gloria a Dios se le hace el llamado. Pero si no lo tiene, uno cómo los va a cargar con esa responsabilidad. Y a veces hay hijos de pastores que odian la iglesia, porque como son el hijo del pastor, toda la iglesia los obliga a que ellos se tienen que comportar como el pastor. Pero resulta que si el pastor es el papá, no son ellos. Entonces uno también tiene que aprender a dejar a los hijos de los pastores tranquilos y en paz, porque si no está llamado sobre ellos, porque hay que cargarlos con responsabilidades y cosas que ellos no están preparados por Dios para recibir. Entonces nosotros como iglesia creemos que el llamado y el don es individual. Y el que lo tiene es el que lo ejerce, el que Dios lo llamó. Pero si no lo tiene, pues no lo puede ejercer porque no lo tiene. ¿Sí? Y también creemos que hay gente que puede tener el don, pero no ejercerlo. Como el que recibió el talento y lo escondió. Hay gente, entonces, un pastor es pastor porque pues tiene, pues, entre comillas, ovejas, que son los hermanos que se congregan ahí. Pero también, dicho sea de paso, de familia Misión Grande, solamente hay 2 pastores, mi esposa y yo, no más. Estamos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Y seguiremos aprendiendo. ¿Que Dios puede sacar más pastores de aquí? Claro que sí. Y cuando Dios saque pastores de aquí, los bendeciremos y los mandaremos a hacer lo que Dios les ha mandado a hacer. Pero no serán pastores aquí mismo. Y eso nos va a ayudar a tener un orden en la casa. Lo estamos aprendiendo de nuestros pastores que llevan 40 años en el ministerio. Entonces a veces entendemos, entonces por ejemplo aquí hay personas visibles como Jaime que predica, pero Jaime no es pastor. Jaime es un hermano fiel que predica. ¿Quién más predica aquí? Sara. Es la hija de los pastores, no predica porque sea hija de los pastores, sino porque tiene una gracia para predicar, pero tampoco es pastora. ¿Quién más predica aquí? Mi suegra, no porque sea mi suegra. ¿Quién han visto a mi suegra predicar? Una vez predicaron de las 3 edades, ¿no? Abuela, hija y nieta. No sé cómo se llama la predica, por ahí está, para que la vean. Pero no es porque sea mi suegra, sino porque está preparada para predicar, pero tampoco es pastora. ¿Listo? ¿Quién más predica? Bueno, Andrés, que no está por aquí, pero ha predicado también en jóvenes y también predica, pero no quiere decir que sea pastor. ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda a poder entender mejor y cometer menos errores, porque generalmente alguien desea que
Cuando Dios lo llama a uno, no quiere salir para no cometer errores. Siempre va a cometer. El problema es que quede y no salga el llamado porque tiene temor de cometer errores. Sí va a cometerlos, porque humanamente los va a cometer. ¿Listo? Pero creemos, hablando de la misión, que nuestra misión, ¿cuál es? Formar líderes entrenados en la palabra de Dios que caminen en amor con sus familias. Entonces, ahora, ¿dónde están reyes y sacerdotes Mas vosotros sois linaje escogido? 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con el propósito de que anuncie las virtudes de que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, usted sí es pastor o sacerdote de su casa. ¿Sí? Entonces también creemos que nosotros estamos llamados a ser pastores aquí en la iglesia, a enseñar aquí en la iglesia, a animarle en su vida cristiana, a orar, a apoyarle en su vida cristiana, pero usted, Señor, en su casa. O sea, nosotros no tenemos por qué ir a señorear en su casa. Usted es sacerdote de su casa. ¿Qué hace un sacerdote? Presenta ofrendas, ora y enseña. Entonces, específicamente, en el Nuevo Testamento dice que todos somos reyes y sacerdotes. Todos. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre, dice Apocalipsis, y para Jesucristo nuestro Señor. Entonces, rey, sacerdote, pero para reinar desde el Espíritu, no para enseñorearse de la gente. Desde la casa dice, ¡ay, yo soy el sacerdote de la casa y sí hace lo que yo digo! Ya grave. El sacerdocio está mal. Jesucristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Amén. El único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros, como esposos, tenemos que ser sacerdotes de nuestra propia casa, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidar a la iglesia del Señor? Entonces, el gobierno de su casa es suyo. El gobierno de su casa es suyo. Yo no fui llamado, ni mi esposa, ni nosotros, a gobernar en su casa. Yo tengo suficientes problemas con mi gobierno aquí, como para irme a gobernar de allá. Entonces, tampoco estamos de acuerdo cuando hay problemas de pareja y viene uno solo de los dos como a decir, y pasa esto y esto. Lo ideal, si ya estamos en familia de misión grande, es que vinieran los dos. Y que dijeran, como dijeron por allá, habemos papa, me diga, habemos problemas. Y necesitamos un consejo. ¿Puede ser posible? Sí, pero que vengamos los dos, entendiendo que hay un problema de gobernabilidad de la casa. Casi siempre la mujer se levanta en contra de la autoridad del esposo. Eso viene con una tendencia de la carne en todas las generaciones. A ver, no me dejan mentir las mujeres. ¿Cuántas mujeres no se han emberracado aquí con su marido? A ver, dígame, si hay una que no, que le dice, aquí el que manda soy yo y si no te gusta, vete, dice la mujer. ¿Sí? Generalmente, eso sucede, eso se llama una tendencia de la carne. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, dice que la mujer debe ser sumisa al esposo. Pero el esposo debe ser amoroso. ¿Sí? Eso es familia, autoridad en la casa, deben ser los dos sobre sus hijos. Pero la esposa debe tener claro que su autoridad es, ¿cuál es, señoras? El esposo. Su esposo. Las que están casadas, no las que están solteras o solas son libres si no tienen autoridad. Ellas hacen lo que se les dé la gana. ¿Sí? Ahora, si usted no quiere someter a un hombre, sí, pues no se case, hermana. Es sencillo. Pero nosotros los hombres debemos entender que nuestra autoridad es Cristo. Porque será muy berraco para una mujer someterse a un hombre cuya autoridad es el diablo. Ya estaban investigando el asesinato de una esposa por ahí en una inspección de policía en Boyacá, en un municipio, creo. Y quiero dejar claro que si el esposo no es cristiano y ella sí es creyente,
Ella debe respetar a su esposo, pero sumisa a su esposo y sujeta no. Sumisa en lo que tiene que ver con el hogar, pero si va en contra de Dios, ahí esa partecita no. De la palabra de Dios, no, porque a veces uno malinterpreta lo que es la sumisión, y lo hemos explicado varias veces. La sumisión es que yo respeto la autoridad que Dios ha puesto sobre mí, que yo soy una mujer dócil y enseñable, porque eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Pero a veces se malinterpreta la sumisión dentro de la iglesia y piensa que como yo soy la esposa, entonces puedo ser maltratada sin que yo diga algo. Y eso no es lo que la palabra de Dios dice cuando habla de sumisión. Porque si usted en su casa, su esposo la maltrata, usted debe rebelarse en contra de su esposo porque Dios no la llamó. Es fácil de leerlo, mi amor. Dice Efesios 5, someteos los unos a los otros en amor. Y la sumisión es que hay una línea delgada y a veces uno piensa que uno como mujer puede ser respetuosa por el esposo por muchas cosas, pero hay una línea delgada entre ser irrespetuosa y dejar de ser sumisa. ¿Por qué? Porque hay mujeres que económicamente, porque es el que provee, porque hace otras, el esposo puede venir a pisotearlas, puede venir a maltratarlas, puede decir muchas cosas, pero la palabra de Dios siempre habla y dice que la mujer se somete a su esposo cuando su esposo se somete a Cristo. Mire, un marido que es creyente, que es trabajador, que es juicioso, y si usted se le va en contra de él porque es su capricho, porque se quiere salir a comer a la calle, porque no quiere cocinar, porque le dijeron, porque le hicieron, pues realmente usted ya está siendo una mujer irrespetuosa en contra de su esposo, porque su esposo está cumpliendo todas las funciones que él debe suplir como un esposo cristiano. Y a veces hay mujeres cristianas que como el hombre no la maltratan, no la grita, entonces quiere montársela a su esposo porque es cristiano y ella quiere gobernar. Esa es como el colmo de la mujer del zapatero. ¿Ustedes saben cuál era el colmo de la mujer del zapatero? Pues ser remontadora. Era remontadora. Hay mujeres así, remontadoras con el marido. Entonces uno debe entender que la función que Dios nos ha dado no es para maltratar a la otra persona. Si me hago entender, por ejemplo, yo veo que mi esposo es pastor, es creyente, me trata bien, entonces no, pues como mi esposo a mí me quiere, no me va a gritar, entonces yo lo voy a manipular para que él haga lo que yo quiero. Entonces él dice esto, entonces yo voy a manipularlo, yo voy a hacer esto, le compro los servicios para que él haga algo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque es mi capricho, porque yo quiero. Eso ya sería ser una mujer irrespetuosa y una mujer que sería insumisa, aprovechando de que eres un hombre que ama a Dios y se somete a Dios. Ahí hay dos cosas, mi amor. Lo que usted dice que es irreverente, pero la otra es la mujer manipuladora. Cuando usted habla de cortar los servicios se llama manipulación, o sea, cuando le quitan el agua, la luz, el gas, el internet, todas esas cosas hacen falta en el hogar. Entonces, la mujer manipuladora, ella sabe cómo manipula al marido para que él termine haciendo lo que ella quiere, que parezca que él gobierna, pero finalmente ella le tuerce la mano. Es como el cristiano que dice que ayuna para torcerle la mano a Dios. No, Dios es la autoridad. Y Dios es el mismo antes que usted ayune, cuando usted está ayunando y después que usted ayuna. Uno no ayuna para torcerle la mano a Dios porque al fin y al cabo Dios es la autoridad. Lo que va a cambiar el ayuno me va a cambiar es a mí. Que necesita cambiar soy yo, no Dios. Entonces, del mismo modo, la mujer manipuladora es la que hace cosas para torcerle la voluntad al marido y que el marido haga lo que ella finalmente quiere y entonces ella termina gobernando. ¿Sí? De una manera, ¿cómo decir? ¿Cómo sería? Como una manera sutil, ¿cierto? Como una, por ejemplo, que comenzó a llorar. La mujer lo puede manipular a uno llorando. ¿Ustedes qué dicen, hermanos? Sí. Ayúdenme los hombres aquí, que ven la mujer, mira. ¿Lo puede manipular a uno llorando? Sí. Sí. Entonces, cuando el hombre llora y llora, motivo a detener, porque el hombre nunca fine, como fine la mujer. ¿Se han oído ese salmo? El salmo. Es verdad. O sea, algunas, no todas las mujeres, algunas mujeres malintencionadamente manipulan al marido de diferentes formas. Pero Dios conoce el corazón con C de cabeza, o sea, lo que uno está pensando, lo que uno está calculando. Entonces, someteos los unos a los otros en amor. Entonces, ¿cuál es la misión? La misión. Formar líderes entrenados en la palabra que caminen en amor con sus familias.
O sea, sometidos los unos a los otros en amor. Del mismo modo, los hijos, ¿dónde están los hijos? También deben someterse a la autoridad de los padres. Y a veces los hijos necesitan que se apriete un poquitico las tuercas, en términos de mecánica, ¿cierto? Se aprieten las tuercas, aprieten las clavijas, se dé un girito a la derecha, se quiten algunos privilegios. Porque los hijos también son manipuladores desde chiquiticos. Cuando esa criaturita comienza a llorar y comienza a patalear, si ustedes de ahí dejan que hace lo que él quiere, ya lo manipuló desde el principio. Y ya a usted le va a tocar que seguir con esa criatura haciendo lo que ella quiera. Cuando Sara tenía 8 meses, 8 meses tenía Sara. Hizo la primera pataleta, se tiró al piso, se revolcó. ¿Por qué fue? Yo no me... Un chicle. Ah, sí, el día siempre le compramos el chicle. Tenía un Y ese añito. día no tenía, tenía un año. Tenía un año recién cumplido y nosotros siempre, ¿se acuerda de esas máquinas donde uno giraba así? Le echaba la moneda y giraba y salían los chicles. Salían 2 o 3 chicles, dependiendo de la moneda, y le echaba. Y ese día pasamos por la máquina de las monedas de los chicles. Y no teníamos monedas para los chicles ese día. Y entonces ahorita, chicle, la moneda del chicle. Sara, no hay. Que el chicle, y hizo la pataleta, que no hay. Entonces tocó decirle que no hay. Y ese día fue la última vez que hizo pataleta. La primera y la única. O sea, entendió que podía decirse no. Y uno como papá tiene que aprender a decir no. Y enseñarle que no siempre es sí. Y eso forma el carácter de los hijos. Y eso se llama autoridad. Porque a veces dicen, no, pero si usted es cristiano, usted sea amigo de su hijo, sea el mejor amigo de su hijo y déjelo que haga lo que quiera, siendo amigo de él. Entonces algunos padres, especialmente mamás, se vuelven las amiguis de sus hijos. Y entonces dicen, venga, mija, le echo el condón ahí en el bolsito. Y es el condón por si uno no sabe, mija. ¿Sí? Al niño o a la niña, ¿no? Entonces se vuelven los amiguis y pierden toda autoridad. Y al último terminan siendo, ¿cómo se llama eso? Los, como cómplices, ¿sí? Como partícipes de las maldades que hacen las criaturas. Y de eso se están llenas las cárceles. Y también los cementerios. Porque a los papás les faltó ejercer la autoridad. Entonces, en su casa, la autoridad son papá y mamá, ustedes. Y también dentro de la iglesia se ve. Nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, que fue el profeta Elí con sus hijos. Era sacerdote Elí. Era el sacerdote y él nunca corrigió a sus hijos. Y la palabra de Dios dice que sus hijos servían dentro de la iglesia, pero también fornicaban. Y Dios le habló a Elí, que dijo, como tú nunca corregiste a tus hijos se van a morir. Y los hijos de Elí se murieron, el Señor los mató. Y cuando Elí supo la noticia de que sus hijos habían muerto, él cayó de espaldas y también se desnucó por no corregir sus hijos. Entonces realmente Dios nos ha puesto una autoridad como esposos, como mamás, como los hijos. Nosotros debemos entender que hay una línea de autoridad en la casa, así como en la iglesia hay una línea de autoridad. También en la casa hay una línea de autoridad, los padres y los hijos. Pero nosotros debemos entender que cuando Dios nos ha dado una posición o una función de autoridad dentro de la iglesia o dentro del hogar, es para ejercer esa función que Dios nos ha puesto a hacer. ¿Sí? Para nosotros, como pastores que Dios nos ha puesto en ese lugar, Dios reclamaría a nosotros si nosotros vemos que ustedes están haciendo algo equivocado y no les predicamos lo que la palabra de Dios dice. La sangre de ustedes sería sobre nuestra cabeza. Porque la palabra de Dios dice que cuando uno no predica el evangelio completo y no da a conocer las cosas como son, Dios nos va a demandar de nosotros que no enseñamos la palabra de Dios como tiene, y por eso uno como pastor tiene una responsabilidad delante de Dios. Por eso Dios dice que los pastores deben ser tenidos por doble honor, porque ellos son los que dan cuenta delante de Dios por cada uno de ustedes. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Por eso cada vez que uno va a enseñar, cada vez que uno va a predicar, uno ora, uno le pide a Dios que le muestre, que le enseñar, que lo
que debo decir, porque yo no puedo enseñar lo que a mí me parezca. Yo debo enseñar lo que Dios me muestra que yo debo enseñar como pastora, como pastores de esta iglesia y lo que la iglesia necesita. Lo mismo pasa como papá. Papá, Dios te da una autoridad con tus hijos. Si tú no ejerces esa autoridad para guardar la vida de tus hijos y para protegerlos del pecado, para que tus hijos sirvan al Señor, Dios va a demandar la sangre de tus hijos sobre ti. Porque el culpable de que tus hijos se hayan perdido ha sido tú. Porque tú no fuiste esos límites, tú no fuiste ese que les enseñó y que los guardó del mal. Porque la autoridad está puesta para proteger. Por eso uno debe entender que más que fregarle la vida al hijo o querer ser cansón fastidioso, es entender que yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Y esa función que Dios me dio como autoridad no es para que yo diga, ay, sí, pues yo soy la mamá, pero no, yo soy como cualquier otro. No, es para que usted entienda que esa función que Dios le ha dado es para que usted ejerza esa autoridad que Dios le dio para protección. Porque la autoridad nunca es para dañar, la autoridad siempre es para cuidar. ¿Sí? Dios es nuestra autoridad y Dios nos guarda. Desde la perspectiva de Dios, la autoridad es para cuidado. Desde la perspectiva del mundo, la autoridad es autoritarismo y que tiene autoridad pisotea a todos. Pero ahora yo quiero que cerremos con esto porque el tiempo aquí es muy cortitico, si no ya no fue, no alcanzamos por la estrategia o grande. Pero es autoridad en amor. Si usted vino con algún familiar, cójalo ahí de la mano. Si vino con el chino, la china, el esposo, la esposa, ¿cierto? Ahí, si usted no lo trajo, ore por él. Pero es autoridad en amor. Entonces, la misión es formar líderes entrenados en la palabra de Dios que caminen en amor con sus familias. Entonces, la motivación de ejercer autoridad debe ser el amor. Ahora, el amor es muy mal interpretado en los círculos cristianos. La gente dice que como el Señor es amor, entonces el Señor confronta el pecado. Y eso es amor. Y el padre al hijo que ama, lo disciplina y corrige a todo el que toma como hijo. Entonces, la motivación de la corrección, de ejercer autoridad, es el amor. Entonces, si yo voy a ejercer autoridad con mi esposa, la motivación debe ser el amor puro, el amor para guardarla, el amor para cumplir, que ella pueda cumplir el propósito, lo podamos cumplir. Lo mismo con los hijos, ¿sí? Pero también hay que decir que de ese ejercicio de ser esposo, de ser padre, de ser hijo, de ser esposa, se aprende. Que tanto el esposo aprende de la esposa, como la esposa aprende del esposo, como los hijos aprenden de los padres, como los padres aprenden de los hijos. Entonces tenemos que reconocer que hay un aprendizaje. Y eso nos hace humildes, que todos somos necesarios los unos de los otros y que como autoridad simplemente tenemos una función los padres, una función los hijos, diferente a la otra. Y que si nos sometemos a esa autoridad que Dios puso, seremos bendecidos. Entonces lo que quiero que terminemos es orando por esa persona que Dios nos ha puesto como autoridad o bajo esa autoridad para bendición. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús. Vamos a orar.